Buenos días tengan todos. Bienvenidos a Levántate Temprano. Esta es una cita con Dios. Qué gran privilegio nos concede el Señor de nueva vez estar con ustedes como cada mañana, como ya es una costumbre en este devocional matutino. Amanecimos en este lunes, hoy estamos a 7 del mes de julio. Gracias al Todopoderoso por concedernos una nueva oportunidad, un gran privilegio. Vamos a encomendar nuestras almas al Señor en este día, a pedir a Dios su dirección, su guianza, que Dios trate con nosotros por medio de su palabra, que use a cada uno de los pastores invitados en este comentario bíblico de cada lunes. Amantísimo Padre Celestial, qué gran privilegio tú nos concedes en este día de despertar. Señor, gracias Padre por tu cuidado, gracias Señor por tu perdón, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias Señor por la fina sintonía de cada oyente. Gracias Padre por ese ejército que día tras día se une a esta cadena de oración y que nos acompaña, Señor, escuchando tu palabra, también, Señor, orando por las necesidades de otros. Exaltado sea tu nombre, Señor. Habla nuestras vidas por medio de tu palabra, ministra nuestras almas, nuestros corazones están sedientos de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En tus manos nos encomendamos en este día, pidiendo tu guianza y pidiendo tu dirección, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, durante esta serie hemos estado compartiendo las enseñanzas basadas en la palabra de Dios a través de el libro un cristiano que es un cristiano bíblico del pastor Martin, Albert Martin, y ya nos tocaría el tema, el punto número 4, la evidencia de ser un cristiano bíblico. En el programa pasado hablábamos de qué es un cristiano bíblico, a qué llamamos un cristiano bíblico, y hoy estaremos tocando esta parte sobre la evidencia de ser un cristiano bíblico. Así que vamos a pasar de inmediato a nuestro comentario bíblico con los pastores que cada mañana nos acompañan, el pastor Freddy Toledo, el pastor Hernán y el pastor Néstor, que también nos acompaña. Y ustedes manténganse ahí en sintonía, orando por nosotros y recibiendo con solicitud la palabra de Dios, que siempre no retorna a Dios vacía, sino que hace su voluntad. Así que Dios haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén. Cada amanecer es una muestra de la gracia y misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad y una nueva página para Dios plasmar su buena voluntad en nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Levántate temprano. Una cita con Dios. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Acompáñanos e invita a otros a formar parte de nuestra gran familia. Levántate temprano con el pastor Jonathan Stubbs. Levántate temprano presenta el comentario bíblico. Aquí estamos en nuestro comentario bíblico. Bien, y están con nosotros pastor Néstor, Hernán y Freddy. Buenos días, adelante, Dios le bendiga. Adelante, buenos días. Buenos días, hermanos. Aquí estamos
misericordia de Dios, un día más, que puede tener un buen día en la iglesia. Amén. Y en este día queremos ver, como decía el pastor Jonathan, el último punto de este libro, las evidencias de un cristiano verdadero. Amén. Pastor Néstor, la voz suya se entrecorta, no sé qué está pasando. No sé si el hermano Hernán pudiera hablar para ver si sucede lo mismo con él. Sí, yo estoy por aquí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Yo veo que Néstor aparece conectado doble. Sí. Ah, bueno, pues esa es la razón. Entonces conéctese solamente un solo dispositivo y apague, o si quiere estar con los dos, pues debe apagar un micrófono para que no se escuche los dos al mismo tiempo. Muy bien. Estoy trabajando en eso. Ok, ok. Muy bien, Hernán. Entonces, Hernán, ¿pudieras hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada en lo que Néstor se prepara? Sí, la semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de lo que es el cristiano bíblico eh, y hablamos acerca de las características que definen a un cristiano bíblico. Hablamos acerca del arrepentimiento, vimos lo que era el arrepentimiento y específicamente vimos la historia hablamos acerca de la historia del hijo pródigo, de cómo él reconoció el pecado y vino al Padre, y hablamos acerca de la fe y decir que un cristiano bíblico es aquel que ha cumplido de todo corazón los términos divinos para obtener la provisión divina del pecado. Estos términos son el arrepentimiento y la fe. O sea, que dentro de lo que es un cristiano bíblico deben existir estas dos características y estas dos actitudes hacia la provisión de Dios, lo que Dios ha provisto para que nosotros podamos ser cristianos bíblicos, que es el arrepentimiento y la fe. Muy bien, muy bien. Pues en esta ocasión vamos a entrar en materia con el tema que nos atañe, la evidencia de ser un cristiano bíblico, basada en Hechos capítulo 26, versículo 20. Hechos 26, 20, que dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El cristiano bíblico es aquel que manifiesta en su diario vivir que sus afirmaciones de arrepentimiento y fe son auténticas. Hablamos que así como hay una fe auténtica, hay una fe también espuria, una fe falsa, una fe que no es la fe verdadera. Y decíamos que la fe verdadera siempre va acompañada de un fruto, de un fruto. Ahora yo quiero preguntarle al pastor Hernán, cuando hablamos de evidencia, ¿qué es una evidencia? Bueno, una evidencia es algo, podemos decir, algo tangible que se puede demostrar de algo que demuestra que algo es verdadero o real. Entonces, cuando hablamos aquí de evidencia, podemos decir que son cosas que se pueden ver tangibles, características que demuestran que una persona es verdaderamente un creyente. Correcto, es decir, que una persona que dice de labios, yo soy cristiano, soy creyente, pues debe verse el fruto. Es decir, si tú dices que eres creyente, a través de tu vida se va a reflejar
lo que tú dices con los labios, con la boca. No debe haber esa incongruencia entre lo que yo digo y lo que yo vivo, porque puede ser también de piedra de tropiezo a otros el hecho de yo predicar una cosa y vivir otra. Pablo predicó que los hombres debían arrepentirse y volverse a Dios realizando obras dignas de arrepentimiento según Hechos 26:20. Los designios de Dios indican que debe haber tales obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice también Efesios 2:8 al 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Excelente este pasaje. Tú No, sabes, Jonathan, que hay creyentes que cuando escuchan la palabra obras, eh, no saben cómo tratar. O sea, la palabra obra como que crea un problema en su mente. ujú. Nosotros no somos salvos por obra, pero sí somos salvos para buenas obras. O sea, las obras tienen un lugar dentro de la salvación, aunque no es para ayudarnos a obtenerla, pero sí en cierta forma para ayudarnos a demostrarla. Por eso la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. O sea, son mis obras que demuestran, son mis frutos que demuestran la evidencia de lo que ha sucedido o no en mi alma. Sí, Santiago, por eso Santiago presenta ese balance y hace tanto énfasis en esta parte que a veces descuidamos. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Obviamente de que siempre hay una falsa copia en todo, porque hay personas que piensan que cumpliendo con todos estos requisitos, bueno, yo visito, bueno, yo al que tiene hambre yo le doy pan, yo hago tales obras y piensan que se están ganando el cielo con esto, piensan que están obteniendo la salvación con esto, que están comprando el favor de Dios por tantas obras que han hecho. Eso sería como poner el caballo detrás de la carreta, ¿verdad? Entonces intercambiar el orden bíblico. Entonces Dios establece un orden. La fe verdadera, sí, esa fe verdadera va acompañada de buenas obras. No sé si ya Néstor está listo o Pastor Freddy si está por ahí. Sí, ellos son los que Amén. están por ahí. Ok, adelante. Realmente sí, el balance de Santiago es muy importante para que nosotros veamos lo que es la obra con respecto a la salvación. El pastor Hernán apuntaló bien que las obras es una muestra de lo que realmente somos. Si nosotros somos creyentes, nos vamos a mostrar como tal por medio de lo que hacemos. Pero desde la iglesia primitiva vemos que nuestro mismo corazón trata de engañarnos y a veces no entendemos el por qué nosotros tenemos que obrar si la salvación es por gracia. Y es que por gracia nosotros obramos, no por las obras, por gracia. Por la gracia y misericordia de Dios es que nosotros actuamos. Si no tuviéramos esa gracia de Dios, si no tuviéramos el Espíritu de Dios, no pudiéramos hacer las cosas desprendidamente. Bernabé vendió sus propiedades y la puso a los pies de los apóstoles. Pero Ananí y Zafira también vendieron sus propiedades. Pero el problema de ellos era
que su corazón era malo y ellos querían aparentar lo que en realidad no eran. Nosotros debemos demostrarnos cómo somos como cristianos. Y muchas veces cuando una persona no es cristiano, trata de mostrarse como cristiano y ahí viene la mala apariencia, porque al tratarse de mostrarse como cristiano y no puede realmente dar esa evidencia. Nosotros no evidenciamos por lo que hacemos desinteresadamente. Eso es así. Dicen que el lobo se viste de ovejas, pero aunque está vestido de ovejas, las huellas que vienen dejando son de lobos. Es decir, sus huellas lo delatan. Sus huellas lo delatan. De manera que, como dice también Pablo en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. De alguna manera van a salir. Es como el mal olor que tú quieres ocultarlo, pero de alguna manera los demás se van a enterar de que realmente tú tienes un mal olor. Entonces, es lo mismo. Tú no puedes ocultar, aunque en cierto aspecto tú hagas una simulación, te comportes como cristiano en la iglesia, pero cuando se acabe el culto y tú llegues a tu casa o llegues a tu trabajo, tú vas a sacar las uñas, tú vas a sacar lo que tú realmente eres, ¿verdad? Porque tu corazón no es recto para con Dios. Antes de pasar al pastor Freddy, yo quiero leer este párrafo, lo que el autor, el pastor Albert Martin, nos dice con relación a Gálatas 5. Dice que Pablo afirma en Gálatas 5 que la fe obra a través del amor. Donde hay una fe auténtica en Cristo, habrá un amor auténtico en Cristo. Y donde hay amor a Cristo, habrá obediencia a Cristo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14, 21 al 24. Entonces somos salvos por confiar en Cristo, no por amarle y obedecerle, pero un confiar que no produce amor y obediencia no es una fe auténtica que salva. Y ahí es donde está el punto. La fe salvífica, la fe que salva, es una fe que produce, que trae acompañada, como decía Néstor, una gracia especial, ¿verdad?, que produce las obras. Dice, la fe auténtica obra por el amor. Lo que el amor produce no es la habilidad de sentarse en una noche estrellada y escribir un poema sobre la emoción de ser cristiano. La fe auténtica obra impulsándote a volver a casa, a obedecer a tus padres, guiándote a amar a tu cónyuge y tus hijos, y amar a tus hijos como la Biblia lo indica que lo hagas, a regresar a tu colegio, a tu trabajo, para adoptar una postura firme en pro de la verdad y la justicia y en contra de toda la presión de tus padres. De manera que la fe auténtica te da la disposición de ser contado entre los tontos y locos y la disposición de ser considerado anticuado porque crees que hay normas éticas y morales que son eternas e inmutables.
te mueve a creer en la castidad y la santidad de la vida humana y adoptar una postura firme contra las relaciones sexuales fuera del matrimonio y el homicidio de bebés en el vientre de sus madres. Porque Jesús dijo, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. Adelante, Pastor Freddy. Bueno, una de las preguntas que generalmente muchas personas se hacen eh, en base a que ellos querer conocer la sinceridad de su fe y de su relación con Dios es precisamente esta. ¿Cómo yo puedo evidenciar o cómo yo puedo conocer si realmente tengo la relación con Dios? Al inicio de su presentación, el pastor Hernán habló de frutos, evidencias que se encargan de caracterizar ah, lo que realmente es nuestra relación con Dios. Imaginémonos por un momento que estamos nosotros observando en el contexto nuestro, una mata, un árbol o un palo de coco, como también se menciona en Puerto Rico. Imaginémonos que estemos mirando un palo de coco. Estamos acostumbrados a ver que los frutos que da ese palo son cocos, que evidentemente es el fruto propio de la naturaleza de ese árbol. Ahora, imaginémonos que en vez de que ese árbol esté dando cocos, ese mismo árbol empieza a dar papayas o lechosas u otro fruto diferente a la naturaleza de lo que es ese árbol. Por más agricultores que cualquiera pueda ser, no podrá decir que es un injerto, porque evidentemente dos árboles diferentes, de dos frutos diferentes, no podemos tratar de cruzarlos o injertarlos, sino que tienen que ser de la misma naturaleza. Es el caso en lo que es un cristiano bíblico, un cristiano verdadero. Los frutos que evidencia es precisamente hay una transformación, hay un cambio, donde la persona va caminando en sentido contrario de nuestra naturaleza pecaminosa. Ya no nos gozamos en el pecado, no nos deleitamos en él. Tratamos de conocer ciertamente lo que es el pecado para estar claro de hacia dónde y cómo debemos caminar. Y llama la atención las palabras que el apóstol Pablo mencionó en Tesalónica, en la primera carta, primera Tesalónica 1:9, cuando hablando acerca de la gente de aquella ciudad, una ciudad que estaba por completo entregada a la idolatría y que el evangelio trajo un cambio permanente al corazón de muchos de sus habitantes. El apóstol Pablo dice lo siguiente allí. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El evangelio crea esas dos cosas. Uno, amor hacia Dios. Dos, amor hacia los hermanos. Tres, un odio hacia nuestros pecados, pero trae, como este texto lo menciona, una transformación, un cambio. Aquella gente vivían entregado a la idolatría, a los ídolos, a las imágenes, y el Evangelio operó en sus corazones de manera que si ellos se convirtieron, como el texto lo menciona, de esos ídolos tuvieron un giro y se convirtieron a Dios. Cada persona que es un cristiano bíblico empieza entonces a tratar con la enseñanza de las escrituras, empieza a tratar con sus pecados. Y esta lucha de que yo empiezo a considerar lo que Dios piensa con relación a lo que yo hago, eso es una muestra de que estamos caminando en el sentido que Dios quiere que caminemos, donde hay el deseo de ser santo, de apartarse del mal. Eso es una evidencia de que estamos nosotros considerando caminar conforme a la voluntad de Dios. Y es claro que la misma Biblia, cuando nos hace su presentación desde el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto hasta nuestros días, es que la evidencia clara de todo verdadero cristiano es que hay una intención de ver lo que Dios dice en su palabra para nosotros andar conforme a lo que Dios dice. Ayer, después de la predicación que tuvimos en la iglesia, dio alegría, me dio gozo
Algunos hermanos que se acercaron a hacer preguntas sobre lo que escucharon, porque evidentemente la palabra de Dios lo removió sus corazones. Y la cuestión es esta, si la Biblia dice esto, entonces como yo enderezo mis pasos. Y eso es lo que es realmente un cristiano verdadero, un cristiano bíblico. Es la evidencia de que está caminando dando esperanza de vida, de que quiere caminar conforme a lo que Dios ha hecho en su corazón, de que quiere caminar conforme a lo que Dios ha hecho en su vida, de que hay una transformación que Dios ha operado en ellos. Y ahí está la pregunta que debemos hacernos. ¿La palabra de Dios ha operado un cambio en ti? ¿Está dando frutos de conversión a Dios? Es la primera evidencia de vida que alguien puede decir, quiero caminar conforme a lo que Dios dice. Hermano Jonathan. Eso es así, eso es así. Por eso el autor hace la siguiente pregunta, ¿qué es ser un cristiano bíblico? Y dice, no es alguien que meramente dice, ah, sí, yo sé que soy pecador con una mala trayectoria y un corazón malo. Sé que la solución de Dios para los pecadores se encuentra en Cristo y en su cruz, que es suficiente y que es ofrecida libremente a todos. Yo sé que la obtienen todos los que se arrepienten y creen. Eso no basta. ¿Tú te has arrepentido y creído? Y si profesas haberte arrepentido y creído, puedes hacer que ese profesar valga, no por vivir una vida perfecta, sino por vivir una vida de intencionada obediencia a Cristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Y en Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Juan 2:4 afirma, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Puedes conseguir que tu afirmación de ser cristiano se compruebe con la Biblia? ¿Manifiesta tu vida los frutos de arrepentimiento y fe? ¿Es la tuya una vida unida a Cristo, de obediencia a Cristo y de confesar a Cristo? ¿Se caracteriza tu comportamiento por una fidelidad a los caminos de Cristo? No perfectamente, eso es imposible. Por eso cada día debes orar, perdona mis pecados como perdono a los que pecan contra mí. Pero al mismo tiempo también puedes orar porque para mí el vivir es Cristo, como dice aquel himno famoso, Jesús mi cruz he tomado, todo he dejado y te sigo solo a ti. Entonces, al hablar de ese cristiano bíblico, estamos hablando de un cristiano auténtico, de un cristiano que muestra a través del fruto lo que realmente es. No vive con agenda escondida, no vive con dos caretas, sino que vive a la luz del sol, vive con una limpia conciencia delante de Dios. A eso llamamos cristiano bíblico. Aquella persona que no es perfecta, pero sabe que el pecado es, es, es condenable en la palabra del Señor y se mantiene lo más lejos posible de una vida pecaminosa. La Escritura dice que el que practica el pecado es del diablo. Y eso está claro, ¿verdad? Eso no hay que buscarle más interpretación de lo que dice el texto. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Adelante, Amén. Néstor. Yo quería agregar algo que yo creo que es importante. Ya estamos claros en que un cristiano bíblico es un cristiano que muestra frutos de arrepentimiento.
Pero hay un fruto que muchas veces pasamos por alto y para mí es algo muy importante y es el arrepentimiento diario. Nosotros como cristianos no, a- no estamos exentos a pecar. Yo creo que un cristiano bíblico, además de mostrar esas obras, es un cristiano que día tras día está confesando sus pecados delante de Dios, porque el pecado nos evidencia a nosotros de que somos culpables y que solamente Cristo nos ha salvado y Cristo nos puede salvar. No hay otro camino, no hay otro medio. Para mí, un cristiano bíblico es aquel que reconoce su falta día tras día. Es aquel que se ve a la luz de Cristo día tras día. Es aquel que no hace las cosas por hacerlas, sino es aquel que sabiendo que puede pecar, porque podemos pecar, porque pecamos. Y no es que podemos pecar porque queremos pecar, sino porque hay una lucha entre nosotros, hay una lucha inmersa en nuestras vidas para que nos mostremos realmente incapaces de obtener lo que Dios nos ha dado por gracia. Eso no quiere decir que no luchemos, porque estamos luchando y día tras día nos esforzamos por no ofender a nuestro Dios, por no ofender a nuestro Padre, por no ofender a nuestro Señor que murió en la cruz por nuestras vidas, para darnos salvación. Pero estamos luchando y en esa lucha continua estamos mostrándonos como somos. ¿Cómo somos? Realmente somos inmerecedores de su gracia. Y día tras día estamos poniéndonos de rodillas para decirle, Señor, mira, quiero hacer tu voluntad, perdóname. Y realmente nosotros necesitamos día tras día entrar en el confesario personal. Un confesionario que no es para decir solo a la gente, no, es para decir solo a nuestro Dios y ponernos a cuenta día tras día con nuestro Dios. Y que en esa confesión las personas van a ver que realmente somos creyentes porque al confesar esto, vamos a decirle a una persona, perdóname porque hice esto mal. Un cristiano bíblico es aquel que reconoce realmente cuando falla, Amén. se arrepiente y trata de qué, de no volverlo a hacer, porque la sangre de Cristo no ha perdonado y no ha limpiado. Hermanos, realmente es una lucha continua. Vamos a dar fruto, vamos a dar lo mejor de nosotros, pero recuerda, hermano, que si tú caes por una u otra razón, es para mostrarte tu insuficiencia para poderte salvar a ti mismo por lo que haces y darle la gloria a nuestro Dios, darle la gloria a Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Eso es así. Dios ha provisto los medios y como tú decías, a diario debemos estar lavándonos las manos por medio de los medios que Dios ha provisto, como la oración, la palabra, el estudio, dedicar ese tiempo para estar a solas con el Señor. Eh, a veces usted piensa que sus manos están limpias, pero cuando usted lleva las manos a un laboratorio y la ponen en un microscopio, ven que en sus manos hay muchas impurezas que no están a simple vista, sino que están, pero están ahí, ¿verdad? Están ahí. Entonces tú puedes decir, bueno, yo no tengo que lavarme las manos porque mira, mis manos están limpias, yo estoy limpio. Yo no he robado, yo no he matado, yo nunca he caído preso. Yo estoy limpio. Y el Señor, esa fue la expresión del Señor, es que esté libre de pecado
que tire la primera piedra. Y ninguno de ellos tuvo la intención de hacerlo porque tenían una conciencia que les acusaba. De manera, hermanos, que continuamente nosotros tenemos que estar en este proceso de crecimiento, de santificación, apartándonos del pecado y aún examinándonos a nosotros mismos. El hermano mencionaba de pedir perdón continuamente al Señor, pero también es necesario, hermanos, pedir perdón a aquellos hermanos que hemos Amén, ofendido, ¿verdad? Porque a veces amén. dice, no, yo le pido perdón a Dios y ya. No, Ujú. pero yo tengo también que ir a aquellos hermanos que yo de alguna manera les he ofendido y pedirle perdón. Entonces, en eso también se evidencia que realmente tú eres un verdadero creyente. Porque de otra manera sería una actitud de orgullo el decir, no, yo solo, lo mío es con Dios solamente. Yo no tengo que ver con nadie más. No, esa no es la expresión de un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque la otra parte también requiere humildad, sencillez y reconocer que he pecado también ante Dios y ante los hombres, que he sido de piedra de tropiezo a otros en su crecimiento espiritual. Adelante, Pastor Freddy. Realmente la evidencia es clara. Nosotros necesitamos en esto mostrar humildad delante de Dios y esa es la muestra de lo que la palabra de Dios opera en la conciencia. Hay otro texto que nos habla sobre esta clase de frutos que lo encontramos en Primera Tesalonicenses en el capítulo 2 versículo 13. Llama la atención porque esta carta de Tesalónica, a pesar de que es una carta muy fuerte en muchos de los asuntos que presenta, lo que presenta y lo que apela más bien a la vida práctica que cada cristiano debe llevar. Y un cristiano bíblico es alguien quien se convierte en alguien práctico, alguien que pone por práctica la palabra de Dios, alguien quien considera a Dios como el centro de nuestro ser y que cuyas palabras son determinantes o Ujú. importantes o únicas para la vida nuestra. Y las escrituras señalan en esta carta de 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo nueva vez le escribe a aquella gente diciéndole, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y oiga ahora lo que dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es evidente que hay algo que es vinculante, un vínculo entre la palabra de Dios y la vida de un cristiano bíblico o un creyente verdadero. La palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Néstor mencionaba el hecho de confesar a diario, de pedir perdón. Y esto es algo práctico. ¿Cuándo fue tal vez la última vez en la que nosotros pedimos perdón a alguien porque lo ofendimos? Es cuestionable. He escuchado muchas personas cuando incluso están orando, dicen, Señor, perdóname si hoy he pecado contra ti. Y yo entiendo que ya es la primera, el primer pecado. El Claro. no, el no reconocer que estamos fallando delante de Dios. ¿Quién no necesita el remedio de Cristo para sus pecados, si nosotros solamente con un simple pensamiento, y nuestros pensamientos son constantes y permanentes, con un simple pensamiento no pecamos contra el Señor? La cuestión es esta, venir a Dios, traer nuestras vidas, traer lo que somos, presentarnos ante Él como, como el salmista David lo mencionaba, como lo que somos gusanos. Y al hablando de gusano no es una palabra que lo usa como una ofensa, sino hablando de la debilidad, la fragilidad que tiene
que tiene esta criatura un gusano, y así somos nosotros delante de Dios y de los hombres. Somos frágiles, débiles, pero con la gracia que Dios nos ha dado de reconocer lo que somos y procurar en Él cubrir con la persona de Cristo a todas nuestras necesidades espirituales. Mi hermano Jonathan. Correcto. Bueno, vamos a finalizar entonces con lo que el autor del libro nos comenta. Dice que el cristiano auténtico sigue a Jesús. ¿Cuántos de nosotros somos cristianos bíblicos y auténticos? Dejo que tú respondas en lo más recóndito de tu mente y de tu corazón si lo eres o no. Pero recuerda, responde con la respuesta con la que estás dispuesto a vivir por toda la eternidad. No te conformes con ninguna otra respuesta que no sea la que te dé tranquilidad en la muerte y seguridad en el día del juicio. Así Amén. finaliza esta parte del comentario del pastor Albert Martin sobre qué es un cristiano bíblico y las evidencias. Y eso me trajo a la mente el pasaje de la historia de Zaqueo, muy conocida, ¿verdad? Donde vemos de que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo se vio conmovido por el Señor. La obra de Dios se evidenció allí porque él reflejó lo que el Señor había hecho en su alma, en su corazón, lo mostró, la restitución que hizo, y el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Fíjese que Zaqueo estaba tratando de ver a Jesús, se subió a un árbol sicómoro para allí verle, pero Zaqueo no sabía que Cristo iba para su casa, que la ruta que Cristo tenía era necesaria entrar, visitar su casa. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el versículo 9 dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Qué hubo en Zaqueo en ese momento? Hubo una convicción de pecado. Él era jefe de los publicanos y él sabía en su corazón, él sabía claramente que él había robado, que él había obtenido su riqueza a base de extorsión. Entonces también el pueblo lo sabía, la gente lo sabía, porque tenían a los publicanos como ladrones. Y Zaqueo fue confrontado por el Señor, por el Espíritu Santo. Jesús en ningún momento del pasaje le estrujó el pecado, sus pecados en la cara, y le dijo, mira, tú eres esto, tú eres lo otro. No, sino que el Espíritu Santo obró en la vida de Zaqueo y él entonces evidencia la obra del Señor en su corazón al decir, voy a restituir a todo aquel que he dañado, que he robado. Y eso fue una evidencia de que la salvación había venido a su casa. Amén.
Sí, Hernán, adelante. Y sí, y es importante entender y saber que hay dos cosas que caracterizan también a un cristiano bíblico y es un anhelo ferviente por la santidad. O sea, el cristiano verdadero, el que tiene el Espíritu Santo morando en él, anhela la santidad, lo desea desesperadamente, agradar a Dios y ser santo. Y otra cosa es que tiene un concepto claro y central de la persona de Cristo y su obra en la cruz a nuestro favor. O sea, no estamos hablando de alguien que él se cree mejor que todo el mundo y que Mm. él es perfecto, sino alguien que ha entendido que, como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso es ser un cristiano bíblico, tener un entendimiento claro de la persona de Cristo y su obra en la cruz a nuestro favor. Mira, mira, realmente yo creo que muchas veces uno da mucha vuelta en lo que uno piensa acerca de uno mismo con relación a nuestra fe. Él no mencionó un punto determinante, la fe verdadera de un cristiano verdadero y nuestra vida verdadera como creyente se centra en la persona de Cristo. Amén. Es lo mismo que el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una obra que opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos despierta de los muertos espirituales y lo que sucede cuando somos despertados en el nuevo nacimiento es que nuestros ojos son abiertos espiritualmente para así, como en el desierto, en los días de Moisés, lo que era mordido por la serpiente, miraban hacia el palo donde estaba aquella serpiente de bronce puesta. En la misma forma, cuando Dios nos despierta de la muerte espiritual, nos pone ojos espirituales para mirar hacia la cruz, para mirar hacia Cristo. Y es en Cristo donde ha de concentrarse, o de reservarse, o de iniciar todo lo que es la vida de un verdadero cristiano. No, no hay que hablar de palabras muy elaboradas para que esto sea entendido. Tú y yo necesitamos, si no lo estamos haciendo, vivir para Cristo y obrar conforme a que su palabra sea nuestro mapa, nuestra guía, nuestro GPS, usando un lenguaje cotidiano. Y por esto un cristiano verdadero lucha con sus pecados, pero no apoyado en sus fuerzas, sino en la gracia de Dios, la que nos hace, la que nos transforma para vivir para Él y su gloria. Amén. Amén. Bueno, nosotros queremos orar, ¿verdad? Porque este tema es un tema donde cada uno de nosotros estamos comprometidos de vivir una vida que glorifique al Señor, una vida que, que demuestre lo que realmente somos. Y debemos pedirle al Señor que nos guarde, porque sabemos que no es con nuestras fuerzas, sino con la gracia de Él. Y hay muchos creyentes que están luchando y siguen luchando. Vienen de la homosexualidad, vienen de un mundo de mucho pecado y vienen arrastrando todas esas situaciones bien, con un pasado bien sombrío, vienen a la iglesia y aún están dentro de la iglesia adorando al Señor, escuchando su palabra, pero sus luchas no han cesado. Sienten mucha tentación, sienten de alguna manera están siendo atraídos por esas cosas. Y decirles que no es con sus fuerzas, decirles que rindan por completo sus vidas al Señor. Hay una promesa que está
en el escudo de nuestra bandera, la República Dominicana, que dice que aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. La verdadera libertad solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Y si vienes a Él rendido, postrado, humillado, confesando tus pecados, Él te perdona. No solamente perdona tu pasado, sino que Él rompe esas cadenas que te ligan al pecado. Ya tú no eres un esclavo del pecado. Ya tú eres libre en Cristo. No significa que no vas a tener lucha, pero el Espíritu Santo, Él es tu ayuda en la debilidad. Él te ayudará, Él te sostendrá, Él te dará el vigor, la fuerza necesaria para estar firme ante los embates del tentador. Así que vamos a orar. Yo quiero dejar a nuestro hermano Néstor para que eleve esta oración, porque yo sé que hay muchos que están escuchando y dicen, el Señor me está hablando, yo estoy teniendo esta lucha por muchos años, no he podido dejar esto, necesito la ayuda del Señor, necesito que el Señor me liberte de esto. Pues hoy es el día, hoy es el momento preciso de tú rendir eso que te agobia, que te ha robado la paz, la tranquilidad, porque el pecado roba el gozo. Por eso David dice en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? Porque se le había ido ese gozo y esa paz. Así que adelante, hermano Néstor. Padre que estás en los cielos, Padre que está en medio de nosotros también y en medio de aquellos que están escuchándonos. Venimos ante tu presencia, no porque nos creamos mejor que nadie, porque no lo somos, sino porque reconocemos que somos pecadores, pecadores limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y oh Dios, hay personas que nos están escuchando en este momento que no saben qué hacer, tanto con su pecado como con su vida. Y oh Dios, queremos venir ante tu presencia para que tú le muestres a ellos, como nos ha mostrado a nosotros, que para ser un verdadero cristiano no necesitamos tratar de aparentar lo que no somos. Mm. Lo que necesitamos es venir ante ti reconociendo nuestra pecaminosidad y Amén. reconociendo que no importa qué grande ha sido nuestro pecado, tu gracia es mayor. No importa cuán grande ha sido tu falta, la gracia tuya es mayor, oh Dios. Y tu gracia puede contra todas aquellas cosas que llegan a la mente de cada uno de los que están escuchando a nosotros y en nosotros mismos. Y puede limpiarnos. Oh Dios, ten misericordia de nuestras vidas y ten misericordia de cada uno de los que nos escuchan. Ten misericordia para que nosotros podamos entender que para ser un verdadero hijo tuyo, tenemos que venir ante tu presencia, ante ti, y tú vas a seguir obrando en nuestras vidas. Sí, Que Señor. sea tu Espíritu Santo que ponga esto en nuestros corazones y que ponga esto en cada uno de los corazones de los amigos y hermanos que nos escuchan para comprender que tú lo que quieres es que seamos cada día más y más parecido a ti. Oh Señor, ayúdanos a imitarte y que otros puedan imitarnos a nosotros porque también ven en nosotros
que tratamos de imitarte a ti. Oh Padre, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de cada uno de los que están escuchándonos. Que esos malos pensamientos que entran en este momento quizás están pensando abandonar esta tierra, pero esa no es una solución. Oh Dios, mientras tú nos has dado vida, tenemos esperanza. Sí, Señor. Mientras estamos entre los vivos, tenemos esperanza. La esperanza nunca falta. Oh Señor, la esperanza que viene de ti jamás nos abandonará y jamás te abandonará. Quita todos esos pensamientos y ven a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien murió para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Sí, Oh Señor. Dios, en tus manos estamos y en tus manos queremos estar hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bien, así nos despedimos por el día de hoy. Gracias por su sintonía, esperando que este programa haya sido de mucha edificación para ustedes. Pueden compartir este contenido con otros. Que la gracia y la bendición del Señor sea con ustedes ahora y siempre. Amén. 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 Ya tienes la oportunidad de estudiar y titularte con nosotros en la Universidad Teológica Shalom, estudiando la palabra de Dios y ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Universidad Teológica Shalom, sus programas de licenciatura, maestría y doctorado en teología, con profesores altamente calificados y oportunidades de crecimiento personal y espiritual. Somos una institución comprometida en la formación de líderes en el ámbito teológico. No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra comunidad. Visítanos ahora, unitesh.org, o escríbenos al WhatsApp 516-916-0175. Universidad Teológica Shalom, a la luz de su palabra.